alguien que se le ha puesto al frente y que evidentemente lo único que hace es demostrarle que no es tan poderoso como dice que es, ha sido Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Y entonces, pues obviamente la respuesta que cada vez se le va quedando con menos argumentos al presidente es atacarlo. Vamos a ver cómo el presidente ataca a Lorenzo Córdoba y a los demás consejeros electorales que están por salir, porque vence su periodo, respecto de sus indemnizaciones por finalizar su trabajo. A ver. Vamos a ver. Bueno, son de las cosas que hay que corregir hacia adelante. Nosotros lo intentamos, incluso ya todos esos salarios elevadísimos, las prestaciones de altos funcionarios que son onerosas y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos, ya no se presentan en el Poder Ejecutivo, porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios. Sin embargo, en el Poder Judicial y en estos organismos supuestamente autónomos se siguieron manteniendo los sueldos elevados, altos, y estas prestaciones, porque ellos se ampararon y consiguieron que los amparara el Poder Judicial, porque también el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, no respetan la Constitución, el artículo 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que percibe el presidente de la República. Entonces, ellos mismos se ampararon o le dieron la vuelta creando fideicomisos y al final pues mantuvieron estos privilegios. También estaba escuchando de su parte sobre un conflicto que hay en Oaxaca y le decía a la gente que en la construcción de esta carretera que está yendo hacia Puerto Escondido, que no le van a quitar a la gente, pues que las empresas les paguen bien, porque además son prestaciones de ley, entonces que no se preocupen que como es la ley, pues les tienen que pagar bien y no les pueden quitar nada, ¿no? Entonces, si nos explicas un poquito, Luis, ¿cuál es tu opinión? Porque yo también tengo una opinión dividida. Si alguien tiene que ganar más que el presidente, un funcionario público o no, ¿no? Y por qué, si lo dice la Constitución, y porque la autonomía de estas entidades gubernamentales. Bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, primero, el presidente se redujo su sueldo. No sé si platicamos aquí sobre el número mágico del presidente, que es 108. Sí. El presidente se fijó su sueldo en 108,000 pesos porque son 108 costuras las que tiene una pelota de béisbol. Ahorita vamos a hablar de béisbol. Pero entonces es simplemente una cuestión, pues no sé, un capricho, ¿no? Los funcionarios que ganan menos que el presidente ganan como 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos menos que el presidente. Tampoco creas que ganan la mitad o así. Pero en todo caso, quienes, sobre todo los organismos autónomos, la verdadera intención del presidente es tomar los recursos que se pueda de donde sea, porque pues en buena medida el dinero se ha acabado. El presidente yo creo que pensaba que a estas alturas Pemex estaría produciendo y exportando petróleo más que Arabia, Rusia y todos los países juntos, y Venezuela juntos, pero pues no, que seríamos autosuficientes en tantas cosas y eso tampoco ha pasado. Entonces, cuando se le acaba
se le acaba el dinero al presidente, entonces lo que busca es sacar dinero de donde sea. Y los organismos autónomos es un buen pretexto, no solo porque obtiene el dinero de esos organismos, sino que además pues, le quitas contrapesos al poder presidencial, que tantos años hemos trabajado para, de alguna forma, compensar el poder que tiene un presidente en un régimen como el mexicano presidencialista. Y entonces, el tema es que la reducción de los salarios de quienes integran esos organismos autónomos no puede ser o no puede modificarse retroactivamente. Sí. Una ley no puede aprobarse y afectar hacia atrás. Quienes están ahí y llegaron antes que el presidente, por nombramientos, por designaciones, como sea, no pueden, fueron contratados bajo un régimen con un dinero, con una cantidad, para bien o para mal, le guste o no le gusta al presidente. Y si está en la Constitución, bueno, pues después los sueldos que vengan después y los salarios que vengan después se pueden ajustar, pero no te pueden quitar algo a lo que tú ya te comprometiste porque tú estás, firmas un contrato, pues, y ese contrato y ese acuerdo se tiene que respetar. La ley no puede ser retroactiva. Entonces, aquí el presidente sabemos que no es abogado. No, bueno, no en... O sea. Pero en todo caso tiene asesores que le pueden decir que no puede ser retroactivo, no puede afectarse hacia atrás. Y aquí el tema, pues es que yo creo que el presidente sí sabe, yo creo que el presidente sí le dicen, pero aquí el objetivo no es ni siquiera una cuestión de igualdad o de equidad, es simplemente una cuestión de ver cómo generar esta animadversión o esta molestia con quienes integran a los organismos autónomos para quitarlos de ahí y de preferencia para eliminarlos por completo, como se refiere no solo al INE, ya lo hemos visto, sino al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que le dice el Instituto de la Transparencia. Es decir, todo este desdén con tal de quedarse con ese dinero y ese presupuesto que además le va a durar nada. Claro, porque además estamos, bueno, primero decir que entiendo que son recursos públicos, pero es como si cualquier persona llega a su trabajo y el dueño de la empresa le diga, no, pues ya no te voy a pagar 12 pesos, hoy te voy a pagar 7. No, pero el contrato dice yo estoy aquí por 7 años, por 5 años, por 10 años. Entonces la ley establece que así que hay una ley del trabajo y que se le debe de dar su finiquito, claro, etcétera, ¿no? Lo que hayan establecido, para bien o para mal, para su gusto o no. Bueno, entonces no llegas y te quitan el trabajo nada más. Él sí lo hizo, ¿no? Con muchísima gente cuando empezó el gobierno, dejó a muchísima gente sin prestaciones, les quitó el aguinaldo y les bajó el sueldo. Sí. Y los recursos públicos, insisto, no son de él y además es algo que está decidido en la Cámara de Diputados, sí, el otro poder, ¿no? El que cree que tampoco existe. Y de repente el presupuesto llega al Ejecutivo y él hace lo que quiera. Sí. Y se queja de los consejeros electorales del INE, que además pues, han hecho una defensa de verdad muy valiente del instituto, pero estamos viendo cómo su gobierno en Segalmex se roba 15,000 millones de pesos, apenas estamos viendo, ahora sí que, ¿cómo se dice?, el pico del iceberg, y estamos viendo que en carne, en fertilizantes, todo el fraude que están haciendo para la comida de los mexicanos, sí, que están vendiendo más caro el maíz y que la gente se ve forzada a vendérselo a los coyotes. Lo dicen en alguna de las mañanas, el precio de la tonelada del maíz se está hundiendo realmente a la gente, se están quedando con el presupuesto, lo pueden leer, es pública la información, él ha contestado estas respuestas y se está quejando del aguinaldo de 2 funcionarios. Sí, bueno, no es un aguinaldo, es una compensación que está acordada, pero aquí el tema otra vez es cómo el presidente está mostrando debilidad, porque si lo que acaba diciendo ahí enfrente de todos es que algunas personas o algunos funcionarios o los abogados de esos funcionarios le dieron la vuelta, ¿cómo que le das la vuelta? Aquí no es de le das la vuelta o no, hay una ley y hay un conflicto y las dos partes discuten sobre una ley y hay un juez o una juez que define quién gana en un conflicto. Aquí no le das la vuelta. ¿En dónde cree que estamos? Evidentemente, al decir le da la vuelta, lo que está diciendo explícitamente es nos ganaron. En un argumento en el cual yo quería hacer esto, llegaron otros con un argumento quizá basado exclusivamente en la ley, como lo explicaba hace un momento, y nos ganaron. Entonces, el presidente no va a decir me ganaron. El presidente no va a decir pues la verdad es que estaba medio jalado que pusieran lo del sueldo y pues me ganaron. No va a decir eso, va a decir le dieron la vuelta.
porque son corruptos. Exacto. Aquí el tema es que el presidente no puede entender cómo funciona la ley. Y pues la verdad es que, repito, no tienes que ser doctor en derecho para ser presidente, pero sí te tienes que asesorar y tienes que entender que todo lo que dices, todo lo que haces son actos de autoridad que tienen una consecuencia. Y aquí el presidente, pues evidentemente, desconoce la ley y su alcance. Y eso me parece muy grave. Además porque sabemos que es un pretexto, ¿no? Como mencionaste hace un momento, es un pretexto para sacarlos del mapa, para poner a su gente como lo que vamos a ver que va a suceder en unos días. Eso de que, ay, qué casualidad que solo los de Morena se sacaron las mejores calificaciones y está sospechoso, cuando hubo más de 600 concursantes. Pero bueno, vamos a ver esos resultados después. Y lo que quería decir es que es un pretexto porque quiere minar al INE, porque quiere controlarlo, porque quiere controlar las elecciones en el futuro, porque se quiere quedar en el poder. Puede ser, yo siempre he dicho que se quiere quedar en el poder, y puede ser que ahora esté tratando, bueno, ve que está difícil, que no nos estamos dejando, que a lo mejor quiere que Claudia Sheinbaum sea su títere, que a lo mejor quiere que sea Ebrard, etcétera. Pero lo importante es que esta estructura que hemos construido desde hace tantos años, que por cierto los jóvenes, mis alumnos me dicen a veces, no, bueno, es que nosotros llegamos y ya estaba todo hecho, entonces no alcanzamos a ver realmente cuál es lo grave. Bueno, pues lo grave es que lo construimos y ahora lo quieren quitar de un dedazo porque llegó él a la presidencia y porque entonces si mueve al INE de esta manera y pone a su gente, pues obviamente las elecciones no van a ser confiables y van a ser en favor de ellos. Sí. Y para eso, antes de pasar al otro punto, quisiera recomendar el libro de Granja Animal de George Orwell, que es muy cortita, una novela padrísima, y que es un ejemplo de cómo funcionan estos dictadores en una granja, ¿no? Que se rebela en contra de... Claro, es la rebelión en la granja. Rebelión en la granja, sí. Siempre le digo Granja Animal, no sé por la traducción, pues Rebelión en la granja de George Orwell.